¿Sabías que existe un auto tan legendario, tan rápido y tecnológicamente avanzado que el gobierno de Estados Unidos lo prohibió por más de 2 décadas? Estoy hablando del Nissan Skyline R34 GT-R, un superauto japonés que se convirtió en leyenda en todas partes excepto en América. Hoy vas a descubrir la impactante verdad sobre por qué esta obra maestra automotriz fue considerada demasiado peligrosa para las carreteras estadounidenses. La historia de la prohibición del R34 no se trata solo de un auto, se trata de miedo, política y una máquina que estaba tan adelantada a su tiempo que aterrorizó a toda una industria. Para entender por qué Estados Unidos prohibió el R34, necesitamos regresar a donde todo comenzó. Era el año 1999 y Nissan estaba a punto de liberar algo extraordinario al mundo. El R34 GT-R no era simplemente otro auto deportivo. Era la culminación de décadas de herencia en carreras, tecnología de vanguardia y perfección de la ingeniería japonesa. Esto no era solo un auto construido para ir rápido, era un auto construido para dominar. Bajo el capó se encontraba el legendario motor RB2610T, un 6 en línea biturbo de 2.6 litros que producía 276 caballos de fuerza de fábrica. Pero aquí es donde se pone interesante. Esa cifra de 276 caballos de fuerza era una mentira. Japón tenía un acuerdo de caballeros entre fabricantes de no anunciar más de 276 caballos de fuerza, pero el R34 en realidad estaba produciendo cerca de 320 caballos de fuerza directamente del concesionario. Esto no era solo doblar las reglas, era la ingeniería japonesa diciendo una cosa y entregando algo mucho más poderoso, pero la potencia era solo el comienzo. El R34 venía equipado con tecnología que parecía ciencia ficción en 1999. El sistema de tracción total, ATESA ETS, podía transferir potencia entre las ruedas delanteras y traseras en milisegundos. El sistema de dirección en las 4 ruedas Super ICAS podía girar las ruedas traseras para mejorar las curvas. Y luego estaba la pieza de resistencia, el MFD o pantalla multifunción. Esta no era solo una pantalla mostrando tu estación de radio. El MFD era como tener un ingeniero de carreras integrado en tu tablero. Podía mostrar datos en tiempo real de todo, desde la presión del turbo hasta las fuerzas G, tiempos de vuelta hasta temperaturas individuales de las ruedas. En 1999, la mayoría de los autos estadounidenses apenas tenían portavasos que funcionaran correctamente, y aquí estaba Nissan poniendo lo que era esencialmente una computadora en su auto deportivo. El R34 no solo era tecnológicamente avanzado para su época, era tecnológicamente avanzado comparado con autos que se construían una década después. Mientras los fabricantes estadounidenses aún estaban descubriendo cómo hacer electrónicos confiables, Nissan había creado una máquina que podía pensar, adaptarse y aprender. En la pista, el R34 era absolutamente imparable. Dominó las carreras Super GT en Japón, destruyó récords de vuelta en circuitos alrededor del mundo y se convirtió en el rey no oficial de la escena de carreras callejeras ilegales. Videos de R34s demoliendo todo desde Ferraris hasta Porsches en autopistas japonesas comenzaron a circular clandestinamente y la leyenda comenzó a crecer, pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. El R34 no solo era rápido, estaba haciendo que los autos deportivos estadounidenses se vieran vergonzosamente obsoletos. En una época cuando el Corvette producía alrededor de 345 caballos de fuerza y el Mustang luchaba por romper los 300, aquí había un auto japonés que podía ser modificado para producir más de 1000 caballos de fuerza con partes de instalación directa. El soporte del mercado de repuestos para el motor RB26 era diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera visto. Los entusiastas estadounidenses comenzaron a escuchar rumores sobre esta máquina mítica de Japón. Artículos de revistas la describían como el auto deportivo definitivo, videos de carreras clandestinas la mostraban humillando a muscle cars estadounidenses, y lo peor para Detroit, talleres de tuning estaban demostrando que con modificaciones relativamente simples, el R34 podía producir más potencia por litro que cualquier cosa saliendo de las fábricas estadounidenses.
El R34 representaba todo lo que los fabricantes estadounidenses más temían: tecnología superior, mejor ingeniería y un auto que podía hacer que sus mejores esfuerzos parecieran juguetes. Pero el problema real no era solo que el R34 era mejor, el problema era que demostraba que los fabricantes japoneses estaban operando en un nivel completamente diferente. Cuando Nissan anunció que el R34 no sería oficialmente importado a Estados Unidos, muchos asumieron que era una decisión de negocios. El GT-R era caro de producir, el mercado estadounidense para autos de alto rendimiento era relativamente pequeño y Nissan se estaba enfocando en vehículos más rentables, pero la verdad era mucho más complicada que un simple cálculo de negocios. La realidad es que el R34 GT-R no podía pasar las regulaciones estadounidenses de seguridad y emisiones sin modificaciones significativas que habrían destruido todo lo que lo hacía especial. El gobierno estadounidense había creado un marco regulatorio que efectivamente prohibía cualquier auto que no se conformara a estándares muy específicos, y esos estándares parecían casi perfectamente diseñados para mantener fuera autos como el R34. Las regulaciones estadounidenses de seguridad requerían modificaciones a las luces delanteras, parachoques, protección de impacto lateral y sistemas de control de emisiones que habrían agregado peso y costos significativos mientras reducían el rendimiento. La misma tecnología que hacía especial al R34, particularmente su electrónica avanzada y sistema de tracción total, creaba complicaciones con regulaciones estadounidenses que fueron escritas décadas antes. Pero aquí es donde las teorías de conspiración comienzan a tener sentido. El momento de estas regulaciones, los requerimientos técnicos específicos y la forma en que parecían apuntar exactamente al tipo de innovaciones en las que los fabricantes japoneses sobresalían, sugiere que esto no era solo burocracia, era proteccionismo disfrazado como regulación de seguridad. La industria automotriz estadounidense, a finales de los años 90, estaba enfrentando su peor crisis en décadas. Los fabricantes japoneses no solo estaban compitiendo con los autos estadounidenses, los estaban haciendo ver obsoletos. El R34 representaba el pináculo de esta brecha tecnológica, y su presencia en concesionarios estadounidenses habría sido un recordatorio diario para los consumidores de que existían mejores alternativas. Así que el R34 fue efectivamente prohibido no a través de una sola ley o regulación, sino a través de un laberinto de requerimientos burocráticos que hicieron la importación legal virtualmente imposible. La regla de importación de 25 años, que prevenía que cualquier auto de menos de 25 años fuera importado a menos que cumpliera todos los estándares actuales de seguridad y emisiones, se convirtió en el arma perfecta para mantener el R34 fuera de América. Pero prohibir el R34 de canales oficiales no detuvo a los entusiastas estadounidenses de querer uno. Si acaso hizo el deseo más fuerte. El fenómeno de la fruta prohibida se activó y el R34 se convirtió en el auto más deseado que los estadounidenses no podían tener. Redes de importación clandestinas comenzaron a contrabandear R34s al país a través de varios esquemas ilegales. Algunos importadores falsificaron documentos afirmando que los R34s eran otros modelos que eran legales de importar. Otros los trajeron como autos de exhibición que supuestamente nunca estaban destinados a ser manejados en carreteras públicas. Los esquemas más audaces involucraban desarmar completamente R34s en Japón, enviar las partes por separado y reconstruirlos en garajes estadounidenses. El gobierno federal no estaba divertido. Entre 2009 y 2012, agentes federales condujeron una serie de redadas que resultaron en la confiscación y destrucción de docenas de R34s importados ilegalmente. Autos que valían cientos de miles de dólares fueron aplastados hasta convertirse en chatarra, como ejemplos para cualquier otro que pensara en eludir las regulaciones de importación. El caso más famoso involucró a Motorex, una compañía de California que afirmaba tener aprobación legal para importar y modificar R34s para carreteras estadounidenses. Por varios años, Motorex vendió R34s legalmente importados a clientes estadounidenses, completos con todo el papeleo necesario y aprobación federal.
Pero en 2006, investigadores federales descubrieron que Motorex había estado falsificando documentos y que ninguna de sus importaciones de R34 era en realidad legal. El resultado fue devastador para los propietarios de R34. Autos por los que la gente había pagado más de $100,000 fueron súbitamente declarados ilegales y sujetos a confiscación. Algunos propietarios trataron de pelear contra el gobierno en corte, gastando decenas de miles de dólares adicionales en honorarios legales solo para ver sus autos de ensueño ser aplastados de cualquier manera. El mensaje era claro: el gobierno estadounidense iría a extremos extraordinarios para mantener el R34 fuera del país, incluso si eso significaba destruir autos que ya estaban aquí y arruinar las vidas de entusiastas que pensaron que habían seguido las reglas. Pero la prohibición hizo más que solo mantener R34s fuera de América. Creó una leyenda que creció más grande con cada año que pasaba. Cada video de carreras clandestinas, cada artículo de revista, cada discusión en foros de internet sobre el mítico superauto japonés que América tenía demasiado miedo de permitir solo agregaba a su mística. El R34 se convirtió en más que solo un auto. Se convirtió en un símbolo de todo lo que los fabricantes estadounidenses no podían construir y todo lo que las regulaciones estadounidenses estaban diseñadas para prevenir. Representaba superioridad tecnológica, excelencia en ingeniería y el tipo de innovación que sucede cuando los fabricantes no están limitados por políticas proteccionistas. Mientras tanto, el resto del mundo estaba disfrutando lo que muchos consideran uno de los mejores autos deportivos jamás construidos. En Japón, Europa, Australia y docenas de otros países, el R34 estaba estableciendo nuevos estándares para lo que un auto de rendimiento podía ser. Talleres de tuning estaban empujando motores RB26 a niveles de potencia que parecían imposibles, y el R34 estaba dominando pistas de carreras alrededor del globo. Las innovaciones tecnológicas que Nissan pioneró en el R34 eventualmente encontraron su camino a otros autos, pero tomó a los fabricantes estadounidenses más de una década alcanzar lo que Nissan había logrado en 1999. Características que parecían revolucionarias cuando se introdujeron en el R34, como sistemas avanzados de tracción total, monitoreo de rendimiento en tiempo real y controles electrónicos sofisticados de estabilidad, eventualmente se volvieron estándar en autos de alto rendimiento mundialmente. Para 2015, los fabricantes estadounidenses finalmente habían desarrollado autos que podían competir con el R34 en especificaciones técnicas, pero para entonces el R34 había logrado algo incluso más valioso que rendimiento superior. Había logrado inmortalidad a través de la prohibición. La ironía es que las mismas regulaciones diseñadas para mantener el R34 fuera de América también protegieron su leyenda. Porque tan pocos estadounidenses habían experimentado un R34 de primera mano, el auto tomó proporciones míticas. Cada historia se volvió exagerada, cada afirmación de rendimiento se volvió más grande, y cada video de un R34 destruyendo muscle cars estadounidenses se convirtió en prueba de sus habilidades sobrenaturales. La prohibición también creó toda una economía subterránea alrededor de partes, conocimiento y experiencia del R34. Tuners estadounidenses que se especializaron en motores RB26 se convirtieron en celebridades en la escena de importación. Compañías que podían conseguir partes genuinas del R34 comandaban precios premium, y cualquiera que en realidad poseyera un R34 legal se convirtió en realeza automotriz. Pero quizás el impacto más significativo de la prohibición del R34 fue lo que reveló sobre el proteccionismo automotriz estadounidense. Los extremos a los que el gobierno federal fue para mantener fuera un auto que era claramente superior a las alternativas domésticas expuso la fragilidad de la supremacía automotriz estadounidense. Si los autos estadounidenses eran verdaderamente mejores, ¿por qué el gobierno necesitaba protegerlos de la competencia? La prohibición del R34 se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las regulaciones pueden ser usadas como barreras comerciales, cómo las preocupaciones de seguridad y ambientales pueden ser weaponizadas para proteger industrias domésticas, y cómo los consumidores finalmente sufren cuando los gobiernos les previenen de acceder a productos superiores. En 2024,
2004, los primeros R34 GTR finalmente se volvieron legales de importar bajo la regla de 25 años, y los resultados fueron exactamente lo que podrías esperar. Los precios para buenos ejemplos inmediatamente se dispararon a más de $200,000, con variantes raras vendiéndose por significativamente más. Los autos que el gobierno estadounidense había tratado tan duro de mantener fuera fueron súbitamente entre los autos de colección más valiosos en el país. Pero más importante, los estadounidenses finalmente pudieron experimentar lo que el resto del mundo había conocido por más de 2 décadas. El R34 no era solo hype y leyenda, era exactamente tan extraordinario como las historias sugerían. Incluso por estándares modernos, un R34 GTR bien mantenido permanece como una de las experiencias de manejo más emocionantes disponibles. La tecnología que parecía tan avanzada en 1999 había envejecido notablemente bien. El motor RB26 aún era capaz de producir potencia masiva con modificaciones relativamente simples. El sistema de tracción total aún se sentía sofisticado y responsivo, y la experiencia general de manejo aún era diferente a cualquier otra cosa en el camino. Hoy, la prohibición del R34 sirve como un recordatorio de lo que pasa cuando el miedo y el proteccionismo prevalecen sobre la elección del consumidor y los mercados libres. Muestra cómo las regulaciones escritas con buenas intenciones pueden ser usadas para sofocar la innovación y competencia, y demuestra que a veces la mejor manera de crear una leyenda es tratar de suprimirla. El R34 GTR fue prohibido en América, no porque era peligroso para los conductores, sino porque era peligroso para toda una industria que se había vuelto complaciente y se había quedado atrás. Fue prohibido no porque no podía cumplir estándares de seguridad, sino porque cumplir esos estándares habría requerido admitir que las regulaciones estadounidenses estaban diseñadas más para proteger a Detroit que para proteger a los consumidores. La verdad impactante sobre la prohibición del Skyline R34 no es que América estaba protegiendo a sus ciudadanos de un auto peligroso. La verdad impactante es que América estaba protegiendo a sus fabricantes de autos de un auto que era simplemente demasiado bueno para competir contra él, y al hacerlo, privó a toda una generación de entusiastas estadounidenses de experimentar uno de los logros automotrices más grandes de todos los tiempos.